Estimados alumnos, vamos a continuar con la segunda parte de la clase de hoy, ¿ok? Entonces, hoy día vamos a iniciar oficialmente con Revit, ¿ya? Cabe destacar que si alguna persona, no sé, instaló el AutoCAD Revit 2021, yo no voy a poder abrir su archivo en mi computador porque yo tengo instalado el Revit 2020, ¿ya? Pero les puedo enseñar cómo mandarlo en formato IFC para yo poder abrirlo en una versión anterior. Para aquellos que tengan 2018 o una versión más antigua que la 2020, no hay ningún problema, porque yo al abrir ese archivo, Revit me lo va a actualizar de forma, digamos, automática y yo voy a poder ingresar y poder revisar el proyecto sí o sí. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es iniciar el programa. ¿Ok? Cuando ustedes lo inician, como les comentaba, ya vamos a tener ciertas diferencias con lo que les mostré en el PPT, ¿ya? En la parte central van a poder ver los proyectos que han estado, digamos, abiertos, digamos, en este programa recientemente, ¿ya? Que son los modelos, y en la parte inferior van a ver las familias que han sido, digamos, abiertas en este programa también recientemente. ¿Ok? En la parte izquierda, muchachos, en la parte izquierda, ustedes van a ver, digamos, la parte donde tenemos para abrir un modelo, ¿ya? Si nosotros le damos clic en abrir, tenemos la posibilidad de poder buscar algún modelo existente, digamos, que nosotros tengamos, ¿ya? O también vamos a tener la opción de generar un proyecto nuevo, ¿ya? Lo mismo pasa con las familias, ¿ya? Después, más adelante, cuando ya conozcamos cómo funcionan las familias, les voy a mostrar, digamos, esta parte de acá, ¿ya? O dentro del mismo proyecto, cuando vamos modificando alguna familia, digamos, de acuerdo a la necesidad de nuestro proyecto, Profesor, ¿ya? Dígame. antes que avance, disculpe. Es que yo descargué Revit de versión estudiante 2021. ¿Me sirve o no me sirve? Sí le sirve, pero me va a tener que enviar el archivo en IFC, que va a perder cierta información que yo estoy solicitando, ¿ya? Pero en estricto rigor no se pierde información, pero ya es un tema que se lo puedo explicar más adelante. Pero usted puede generar, puede exportarlo en IFC, yo lo puedo abrir y por último me manda también el respaldo en PDF, Ok, profe. ¿ya? Pero si, por ejemplo, usted va a estar trabajando con el 2021, todos sus compañeros del equipo tienen que trabajar con la misma versión, ¿ya? Eso es importante, muchachos, ¿ya? Ya que si, por ejemplo, el grupo va a trabajar con la versión 2021, todos tienen que trabajar con la 2021, ¿ya? Si todos van a trabajar con la 2018, todos tienen que trabajar con eso, ¿ok? Ya. Entonces, acá nosotros lo primero que debemos hacer, muchachos, es generar un nuevo proyecto. Para ello, nosotros vamos acá donde dice nuevo, en modelos, donde dice nuevo, le damos clic y se nos abre esta ventanita, ¿ok? Esta ventanita, nosotros tenemos en la parte superior que dice archivo de plantilla. Y si nosotros le damos clic para que despliegue todas las opciones, tenemos estas opciones que viene programado el Revit por defecto. Por ejemplo, tenemos la plantilla de construcción, la plantilla arquitectónica, la plantilla estructural y la plantilla mecánica. ¿Ok? Cada una de esas plantillas está configurada. Cada una de esas plantillas está configurada de acuerdo a la necesidad de la disciplina que se está modelando, ¿ya? Pero también existe la opción, pero claramente no se recomienda porque queda muy pesado el modelo con mucha información. En un solo modelo se puede proyectar la parte de arquitectura, la parte estructural, la parte de especialidades, ¿ya? Si, por ejemplo, yo inicio mi proyecto con una plantilla de arquitectura, ¿ya? Y yo después les voy incorporando elementos estructurales, eh, lo voy incorporando elementos estructurales, no voy a tener ningún problema con eso, ¿ya? De hecho, las empresas, ¿ya? Y si usted también quiere hacerlo, van generando sus propias plantillas, de acuerdo a las necesidades de cada proyecto que ustedes estén desarrollando, para no tener que hacer el trabajo dos veces, por ejemplo. Entonces, vamos a ver cada una de estas plantillas,
ya antes que ingresemos a una de esas plantillas o generemos un proyecto, ya considerando una de estas plantillas, en la parte inferior tienen que considerar esta parte que también es súper importante. Ya tiene que estar marcado proyecto, sí o sí. Ya tiene que estar marcado proyecto, sí o sí. ¿Por qué? Porque si ustedes marcan plantilla, lo que ustedes están haciendo, están configurando una nueva plantilla. Ya, eso hay que tener cuidado. Eso, hay que tener cuidado con eso. Entonces tienen que cerciorarse, ya, que esté marcada la opción de proyecto cuando coloquemos crear nuevo. ¿Ok? Esa parte es súper importante. ¿Ya? De hecho, también, si nosotros generamos un proyecto y de ese proyecto queremos guardarlo como plantilla, considerando todas las modificaciones que hemos hecho en nuestro proyecto, o en nuestra familia, o en las familias que hemos insertado, ¿ya? Podemos también generar una plantilla nueva, ¿ya? Pero a medida que vayamos avanzando, les voy a ir mostrando todas esas facultades que tiene este programa, que por eso es una de las estrellas en lo que son software BIM, digamos. ¿Ya? Entonces, si yo genero un nuevo proyecto con la plantilla de construcción, le pongo aceptar y se me está abriendo la interfaz del programa. Ya, se me está abriendo, ¿no es cierto? Dame un segundito que me está abriendo otro proyecto. Eso no debiese pasar. Deme un segundito, vaya técnica. Deme un segundito, muchachos. Esperamos que se abra el programa. Ya, vamos de nuevo. Entonces yo quiero generar un nuevo proyecto y voy a generarlo con la primera plantilla, que es la de construcción. Le vuelvo a aceptar y se me está generando el nuevo proyecto. ¿Se dan cuenta? Aquí yo tengo mi nuevo proyecto, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia entre plantilla y entre plantilla? Si nosotros vamos a nuestro navegador de proyectos, que es la parte de izquierda, digamos, lo que tenemos acá, ¿ya? Que es la parte izquierda, ¿ya? Se van a dar cuenta que tenemos acá todo lo que contiene el proyecto. Por eso se le llama navegador de proyectos. Si nosotros desplegamos estas opciones que nos dan con el botón más, ¿ya? Vamos a ir, digamos, ingresando a los subniveles de los niveles generales, digamos, de acuerdo a los contenidos que nosotros estamos generando. ¿Ya? Entonces, si yo despliego esta ventanita, yo tengo las vistas. Y tengo las vistas en planta, ¿ya? Y tengo las vistas de techo, y tengo la vista de los alzados, ¿ya? Y si se dan cuenta, me viene con esta información por defecto, ¿ya? Emplazamiento de losa, muro, nivel 1, nivel 2, zapata, tenemos los planos de techo, nivel 1, nivel 2, tenemos los alzados, que son las elevaciones, digamos, la este, norte, oeste, sur, ¿ya? También vienen con tablas de planificación predeterminadas, ¿ya? Vienen con ciertas tablas de planificación que ya vienen configuradas. ¿Ya? Si yo abro una, por ejemplo, haciéndole doble clic, aquí nosotros podemos observar de qué consiste esta tabla, ¿ya? Y podemos ver cómo está configurada, ya que lo vamos a ver más adelante, ya solamente se lo estoy mostrando, ¿ya? Más abajo podemos ver que viene con cierta cantidad de familias, ¿ya? Viene con cierta cantidad de familias, ¿ya? Que ya vienen ingresadas por defecto, ¿ya? Y en esta ocasión no hay ningún grupo, ningún vínculo, ¿ya? Porque no hemos vinculado ningún archivo, ¿ya? Ese es lo que viene por defecto como configurada esa plantilla. Entonces, si yo cierro este proyecto y genero uno nuevo, pero con la plantilla arquitectónica, le vamos a aceptar, se me genera un nuevo proyecto y veamos con lo que viene. En plano de planta viene con emplazamiento, nivel 1, nivel 2, planos de techo, nivel 1, nivel 2, alzados, este, norte, oeste y sur. Viene sin tablas de planificación y viene con estas familias. Ya, aquí no vamos a encontrar ninguna familia de elementos estructurales. Por ejemplo, en pilares estructurales vamos a tener un perfil
un perfil metálico, ya que viene pues, por defecto en la mayoría de las plantillas, pero no vienen los pilares de hormigón, por ejemplo. ¿Ya? Y ese tipo de cosas, que nosotros las podemos ir incorporando. ¿Ya? Si nosotros generamos un nuevo proyecto con la plantilla estructural, le ponemos a aceptar, se van a dar cuenta que en nuestro navegador de proyectos vienen los planos estructurales de acuerdo a ciertos niveles, ¿no es cierto? Nuestras vistas 3D, que es un modelo analítico, digamos, que es cuando nosotros podemos ver las fuerzas que actúan en los elementos estructurales que nosotros estamos considerando, de acuerdo a ciertos parámetros que nosotros también ingresamos en el proyecto, ¿ya? Y tenemos también las elevaciones que le llaman alzados, ¿ok? Esta viene sin tablas de planificación y viene con cierta cantidad de familias, ¿ya? Aquí también viene con el perfil metálico que yo les comenté y también viene incluido el perfil de hormigón rectangular, ¿ya? ¿Se dan cuenta las diferencias que estamos observando, digamos? Si yo genero un nuevo proyecto con la plantilla mecánica, le coloco a aceptar, ya aquí vamos a ver en nuestro navegador de proyecto que viene fontanería, ya tenemos los planos de planta para toda la especialidad sanitaria, agua potable, alcantarillado, ¿verdad? Tenemos los alzados, vistas 3D, y para la parte mecánica que se refiere a la parte de climatización, ya planos de planta, planos de techo, ya vistas 3D, alzados, ya esta viene con tablas de planificación predeterminada, planificación de aire exterior de espacio, y viene con ciertas familias. Ya si nosotros vamos, por ejemplo, al mismo de pilares estructurales, nos vamos a encontrar con el perfil metálico que viene por defecto en la mayoría de las plantillas. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la gran diferencia de las plantillas que nosotros vamos a utilizar. Ya, si yo voy acá a examinar, ya aquí me van a entregar otro tipo de plantillas. Por ejemplo, aquí tengo la eléctrica, ya que dice que es la eléctrica por defecto, que está en sistema métrico relacionado digamos, como en español, digamos en España. Yo lo vuelvo a abrir. Ahora me la considera aquí en las opciones que yo necesito, ya, le pongo a aceptar. Y viene con estas consideraciones: electricidad, ¿no es cierto? Iluminación, plano de planta, plano de techo, tengo potencia, que se refiere a los enchufes, ¿verdad? Plano de planta, vista 3D, alzados, viene sin tablas de planificación y viene con ciertas familias para la disciplina, ¿ya? O sea, si se dan cuenta, Revit nos entrega una plantilla para la disciplina que nosotros queramos. Ahora, esto es una ayuda que nos da, digamos, Revit, es que nos entrega una base para que sepamos de dónde comenzar, ¿ya? Entonces, sí, eso significa que si yo, por ejemplo, estoy haciendo un proyecto de arquitectura, y el proyecto de arquitectura, que nosotros es una de las cosas que vamos a considerar, ya que es como para poder, digamos, considerar un poco lo que pasa en la realidad, ya yo lo he comentado, que la formación de los arquitectos también tienen ramos de análisis estructural, ¿ya? De hecho, ellos están capacitados para hacer análisis estructurales hasta cierta envergadura, que si no me equivoco son 2 pisos, de ciertos metros cuadrados, si no me equivoco, ¿ya? Entonces, si yo estoy haciendo un proyecto de arquitectura, vamos a imaginar que yo soy arquitecto, ¿ya? O vamos a imaginar que contratamos a un arquitecto, y este arquitecto nos va a presentar una propuesta estructural también. Entonces, en un solo modelo Revit, ya en un solo archivo Revit, me puede hacer la parte de arquitectura y también me puede hacer la parte estructural considerando elementos estructurales, como por ejemplo las fundaciones, ¿ya? Entonces, una de las cosas que yo le voy a solicitar para la tercera entrega es que también modelemos las fundaciones, ¿ya? Y después cuando vinculemos ese archivo con una plantilla estructural, vamos a ir colocando todos los otros elementos estructurales y acomodándolos de acuerdo a la necesidad de la disciplina, que en este caso va a ser estructura o cálculo. Vamos a incorporar la ferradura que necesitemos, ¿ok? Entonces nosotros vamos a iniciar con la plantilla de arquitectura, ¿ya? Vamos a elegir la plantilla de arquitectura. De hecho, acá hay otra que se llama Default Metrics Spain, que es básicamente la misma que arquitectura. Se dan cuenta, es básicamente lo mismo, ¿ya? Pero nosotros vamos a iniciar con la plantilla de arquitectura. Ahí, le vamos a elegir esa y le damos a aceptar. De ahí vamos a iniciar nuestro proyecto. Hasta ahí, muchachos, ¿se entiende lo que les estoy contando, no? Chicos, ¿se entiende, no? ¿O voy muy rápido? ¿Se entiende?
Sí, ya, perfecto. Recuerden que están autorizados desde el minuto 0, desde el día 1, a que cualquier cosita que no entiendan o si me piden que lo repita, no hay ningún problema, ¿ok? Independientemente de que si hay una grabación o no. Ya, o sea, claramente si estamos terminando la clase y me piden que le explique 3/4 de la clase que hicimos anteriormente, ya es más complicado, obviamente, por un tema de tiempo. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a iniciar el proyecto y vamos a trabajar en él, ¿ya? En la plantilla de arquitectura, ¿ya? ¿Qué me podría decir, independientemente si sabe o no sabe usar Revit, qué es lo que yo debiese hacer ahora primero? ¿Qué es lo mismo que hicimos en AutoCAD? Centrar el dibujo, ¿dónde voy a dibujar? Po? ¿No? Aquí, ¿Va a trabajar con centímetros o...? claro, ¿no es cierto? Tenemos que configurar unidades, ¿no es cierto? Y tenemos que también guardar nuestro archivo, ¿ya? Porque este archivo, si se dan cuenta, viene con un nombre por defecto que me entregó, que es Proyecto 7, ¿ya? Si ustedes lo abren primero, van a decir Proyecto 1 o 2, no sé, ¿ya? De acuerdo a lo que vayan haciendo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es guardar nuestro proyecto, ¿ya? Entonces, nosotros generamos un nuevo proyecto con la plantilla de arquitectura como un archivo base de arquitectura. Entonces, ahora lo que yo hago, en la parte superior izquierda, donde dice archivo, ¿ya? Yo voy, selecciono archivo y coloco guardar como, ¿ya? Y aquí me da la opción, como les dije, de guardarlo como plantilla. Cuando ya tengamos, por ejemplo, no sé, pues, tengamos todo el proyecto listo de arquitectura y ustedes quieran guardarlo como plantilla, eso significa que cuando inicien un nuevo proyecto, todas las familias que crearon de muros y todas las familias que insertaron de puertas o ventanas van a estar incluidas en esa plantilla. Claramente ese archivo va a ser más pesado, pero entonces en un proyecto futuro ustedes pueden generar un nuevo proyecto con la plantilla que ustedes generaron y va a tener todas esas familias que ustedes crearon en su debido momento. ¿Ya? Entonces así se les va facilitando un poco más el flujo de trabajo en el modelo, pero también cabe señalar que queda un archivo más pesado, ¿ok? Entonces acá nosotros lo vamos a guardar como proyecto, ¿ya? Porque nosotros iniciamos como proyecto y esto va a ser guardado como proyecto. Si yo al final, cuando termine, ya estoy listo y quiero guardar un archivo aparte como plantilla, perfecto, no hay ningún problema, ¿ya? Y yo se los puedo ir explicando, pero principalmente vamos a ir a guardar como proyecto. Se nos va a abrir esta ventanita, ¿ya? Yo en esta ocasión lo voy a guardar en el escritorio, ¿ya? En el escritorio de mi computador, ya ustedes pueden generar una carpeta, la pueden guardar en su carpeta, no tengo ningún problema. Le van a colocar el nombre que corresponde. Yo en esta ocasión lo voy a colocar arquitectura, sección 61, ¿ya? Y acá vamos a una parte importante que es un tips. Por defecto, ¿recuerdan esos archivos back que se generan en AutoCAD? Que uno está dibujando y a medida que va guardando se van generando archivos back, que son como estos archivos de respaldo que pasan a ser archivos de residuo a veces. Ya, con Revit pasa exactamente lo mismo. Y para que no se generen tantos de esos archivos, ya, porque sobre todo si yo estoy trabajando en el escritorio, no quiero que mi escritorio esté lleno de archivos que yo no voy a ocupar y me voy a confundir y quizás borre el proyecto y no borre el archivo back, por ejemplo. Entonces, para eso nosotros, antes de colocar acá a guardar, vamos a ir donde dice opciones, le damos clic, y acá, si se dan cuenta, dice la máxima de cantidades de copia de seguridad que yo quiero. Ya, entonces aquí por defecto y en todos va a ser igual, por lo menos la versión 2020. Ya no sé si la 2021, una versión anterior sería igual, lo más probable, pero viene por defecto en 20. Ya, yo lo dejaré en 1. Ya quiero que se me genere solamente una copia de seguridad por cada archivo y proyecto que esté trabajando. ¿Ok? Entonces luego lo voy a aceptar. Y ahora que yo recién, profe, yo quiero generar 3, perfecto, no hay ningún problema. Usted le coloca 3, no hay ningún problema. Yo le voy a colocar 1. ¿Ya? Vamos y lo vamos a aceptar. Entonces yo ya quiero esto ubicarlo en mi escritorio, entonces ahí yo le coloco guardar. Y se me guardó el proyecto y si se dan cuenta, me cambia acá el nombre en el navegador de proyectos y en la parte superior me dice el nombre del proyecto que yo le generé. ¿Ok? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Se entiende o no se entiende? Muchachos, ¿bien? Vamos bien, Sí, vamos bien. Perfecto. Entonces, antes de continuar y explicar la interfaz de lo que nosotros estamos viendo, ¿ya? O primero, a ver, sí, mejor voy a explicar la interfaz. Después vamos a iniciar con el dibujo propiamente tal. Entonces, como yo les explicaba, el proyecto casi siempre viene por defecto.
las propiedades acá, la paleta de propiedades, muchas veces no viene por defecto. Entonces, si no viene, usted en su teclado puede apretar PP, que sale de forma automática. Y esto usted la puede acomodar, por ejemplo, no sé, pues la puede generar, no sé, la puede colocar ahí, por ejemplo. Acá en la parte superior tengo mi navegador de proyectos, en la parte inferior tengo mi paleta de propiedades, ya, o no sé, la puede, a ver, la puede generar abajo, le queda un espacio más reducido del modelo, ¿verdad? Que claramente yo no lo recomiendo. Yo como trabajo así. Yo dejo a la izquierda el navegador de proyectos, ya a la derecha dejo mi paleta de propiedades. Y tengo que darle hasta que me dé la opción. A ver. Dame un segundito, a ver. Voy a borrar esto un poquito más acá. Por ahí. Ahí sí. Ya, me quedó muy grande, lo puedo checar sin ningún problema. Esto es como el Excel. Uno se acerca, si se dan cuenta, como que aparece ese mismo signo que usábamos en el Excel. Ahí. Y yo lo puedo borrar. Puedo agrandar o achicar de acuerdo a mi necesidad. Ya, yo lo voy a dejar en ese tamaño y ya es suficiente. Aquí tengo el espacio del modelo. Ya, entonces, en la parte izquierda yo tengo mi navegador de proyectos, donde yo tengo acceso a todas las plantas que yo estoy dibujando o modelando. Ya, en la parte central tengo donde nosotros vamos a modelar nuestro proyecto, digamos, que es el área de dibujo o la zona de dibujo, digamos. Ya, en la parte derecha tenemos nuestra paleta de propiedades, que esta paleta de propiedades se va a ir actualizando de manera que vamos seleccionando un objeto. Por ejemplo, ahora por defecto, en la pestañita que tengo en la parte superior me dice que tengo abierta la planta de nivel 1, ¿ya? Por lo tanto, la paleta de propiedades me dice que estoy en la planta de nivel 1, ¿ya? Porque no he seleccionado ningún otro objeto, ¿ya? Si se fijan, voy a mi tabla de planificación, ¿ya? Por ejemplo, y va cambiando. ¿Se dan cuenta? Esta paleta de propiedades se actualiza de acuerdo a al elemento, digamos, u objeto que yo tenga seleccionado, ¿ok? Para trabajar acá en el modelo, es igual que el AutoCAD, con el zoom con el scroll, que es la pelotita que está al centro del mouse, hacia adelante hago zoom, hacia atrás hago el zoom, ¿ya? Y si yo aprieto el botón del scroll, ya puedo mover el modelo a donde yo lo necesite, ¿ya? Ahí le voy a ir explicando cómo hacer el orbit, digamos, cuando estamos trabajando en la parte de 3D, digamos, ¿ya? En la parte superior, muchachos, en la parte superior tenemos la barra de herramientas, ¿ya? O la paleta de opciones, como sería en el PPT, ¿ya? Y por defecto nos las entrega en la parte de arquitectura, ¿ya? Entonces, en la pestañita de arquitectura tenemos todas las herramientas que vamos a necesitar para poder modelar nuestro proyecto de arquitectura, ¿ya? Entre ellas, por ejemplo, tenemos la opción de insertar algún muro, que puede ser de carácter arquitectónico u estructural, ¿ya? Podemos insertar componentes como, por ejemplo, puertas, ventanas, ¿ya? O, por defecto, colocar un componente que, no sé, por ejemplo, sea un mueble, por ejemplo, un escritorio, ¿ya? O una planta, no sé, un árbol, ¿ya? Y lo podemos insertar sin ningún problema, o en su defecto modelar en situ ese componente, ¿ya? Que es como un poco trabajar en una masa 3D en el propio Revit y darle una categorización. Por ejemplo, no se puede hacer un pilar, ya no sé, pues, por ejemplo, Revit no me va a poder dar la opción de hacer un pilar en L, por ejemplo. Entonces yo ese pilar lo puedo hacer como componente, ya lo puedo hacer como componente y le doy, digamos, la identidad que va a ser un pilar y lo puedo dibujar en L en base a una instrucción, por ejemplo, que son herramientas de modelado 3D, que las vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando, ¿ok? Más hacia la derecha tenemos la posibilidad de generar cubiertas de acuerdo a ciertos parámetros, ¿ya? Tenemos para poder generar nuestras canaretas, ¿no es cierto? Nuestra imposta que se refiere al tapacán que va al costado de la cubierta, digamos. Tenemos la posibilidad de generar nuestro cielo raso, que sería como el cielo que tú vas a necesitar cubrir para tu... se me fue el nombre, se me olvidan las palabras. Lo que le dije en los requerimientos, que tienen que sobresalirse 50 centímetros. ¿O corte? El alero, para
para hacer, digamos, el cielo raso de los aleros que nosotros vamos a dejar en nuestras cubiertas, nosotros podemos hacer una masa y con esa masa darle la cubierta, digamos, a la parte superior de la masa, ¿ya? De hecho, si se han dado cuenta, esto igual que el AutoCAD, yo me posiciono sobre un comando y me da su explicación y de hecho me sale hasta un video. Y me va explicando cómo yo lo tengo que hacer, ¿se fijan? Así que es mucho, mucho más amigable que lo que es AutoCAD, ¿ya? ¿Qué más? Yo puedo generar las cubiertas por perímetro, que es lo que vamos a ir viendo a medida que va avanzando, ¿no es cierto? Una cubierta por extrusión la podemos hacer de esas dos maneras, ¿ya? Depende de la complejidad de lo que tenga su cubierta, ¿ya? Vi unas cubiertas súper interesantes. Claramente me entregaron proyectos donde tenían como cubierta una losa, digamos, pero igual quizás no tengan que hacer las cerchas, claramente, pero igual las vamos a enseñar para todos, ¿ok? Tengo la opción de generar techo, que es básicamente el comando que yo necesito para generar los cielos, ¿ya? O sea, yo le doy la caracterización, yo puedo decir que va a ser un cielo duro, va a ser un cielo modular, un cielo tipo bafle, este cielo puedo insertarlo por partes, por componentes, ir a la página, no sé, puedo dejarte el Douglas, descargar un elemento que ya esté modelado, insertarlo pieza por pieza y así claramente se hace una precisión pero casi absoluta, ¿ya? O lo podemos hacer de modo general como un cielo estandarizado, digamos un modelo 3D como cielo, y nosotros le damos las caracterizaciones o los parámetros de esa familia de acuerdo a lo que nosotros estamos modelando, ¿ya? Ahí vamos a ir aprendiendo a medida que vamos avanzando. ¿Ya? Y también tengo la posibilidad de generar los suelos, ya que se refiere, por ejemplo, no sé, cuando yo quiero generar un radier, por ejemplo, ya, o puedo generar una losa estructural, ya, o un suelo arquitectónico. Por ejemplo, cuando se refiere a suelo arquitectónico, va a ser un suelo que no va a tener carácter estructurales, o sea, que en el análisis estructural que nosotros, no sé, o que el programa necesita hacer, o el calculista necesita hacer, los suelos arquitectónicos no los va a considerar como elemento de cálculo, digamos, ¿ya? Entonces nosotros el suelo arquitectónico lo podemos ocupar, por ejemplo, no sé, para modelar el pavimento de un recinto, por ejemplo, no sé, alfombra, ¿ya? O piso flotante, por ejemplo, ¿ya? Y ese tipo de cosas, ¿ya? Más hacia la derecha tenemos la posibilidad de trabajar para hacer monocortinas, ¿no es cierto? Para hacer monocortinas en nuestro proyecto en base a lo que necesitemos, ya que podemos comenzar a darle por cara, igual como trabaja acá la cubierta por cara, ya es como parecido como trabaja ahí. Ya tenemos la opción de utilizar rejillas del muro cortina, que es básicamente de decirle dónde van a ir, digamos, dónde va a ir las divisiones del cristal, y después yo a esas divisiones le puedo generar los perfiles, digamos, ¿ya? Entonces, tal cual como ahí está mostrando el video, ¿se dan cuenta? Así que lo hace de manera súper, súper amigable. Más hacia la derecha, tenemos la posibilidad de generar alguna baranda, por ejemplo, alguna barandilla, no sé, por ejemplo, a las personas que tienen la escalera para el segundo piso y quieren generar una baranda para que la gente no caiga al vacío, perfecto, lo podemos hacer así, o quizás puede ser un tabique, ¿no es cierto? O un muro de hormigón, que en ese caso sería una especie de viga invertida, ¿no es cierto? Que claramente vamos a ir considerando en el momento que estemos modelando la parte estructural. Podemos hacer rampas, ¿no es cierto? También podemos hacer escalera, ya la escalera igual tiene cierto grado de dificultad y tenemos varias opciones para poder hacerlo. Integrar, no sé, escaleras que vienen por defecto, o nosotros podemos modelar escaleras de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, ya, y que lo más probable es que todo lo hagan por boceto de acuerdo a las escaleras que ustedes diseñaron en sus proyectos. Tengo la parte para hacerle líneas de modelos o texto igual, digamos. Es un poquito parecido a lo que decimos en AutoCAD, ¿ya? Pero podemos generar este texto en 3D, por eso le llama texto modelado. Podemos sectorizar las áreas, ¿ya? Podemos sectorizar las áreas, por ejemplo, para poder tener un cuadro de áreas útiles, ¿ya? De las áreas útiles del proyecto, por ejemplo, ¿ya? También lo podemos usar, ¿ya? Podemos trabajar para hacerles huecos a los muros o agujeros a los muros o separarlos, todo ese tipo de cosas, ¿ya? Más a la derecha tenemos los elementos de referencia, que fueron una de las que yo mencioné, que era la rejilla, que es básicamente la herramienta que vamos a necesitar para poder trabajar con nuestros ejes. Y los planos de referencia, que eso es una herramienta que yo ocupo mucho cuando hago componentes in situ, por ejemplo, cuando tengo que modelar un elemento in situ, quiero un plano de referencia y en base a ese plano de referencia le doy una instrucción, por ejemplo. Yo sé que quizás para muchos es como si estuviera hablando en inglés, básicamente, ¿ya? O en algún otro idioma más complejo,
pero esto, digamos, es contarle un poco a modo general de las cosas que nosotros nos vamos a encontrar, ¿ya? Y claramente vamos a ir explicando cómo se usa herramienta por herramienta de acuerdo a lo que nosotros vamos necesitando, ¿ok? Más hacia la derecha, muchachos, aparte de la pestañita de arquitectura, también tenemos la pestañita de estructura, ¿ya? En esta pestañita, si ustedes le dan clic, vamos a ver también todos los componentes para poder nosotros modelar, digamos, nuestra parte estructural, ¿ya? Hacia a su vez tenemos, por ejemplo, para generar vigas, ¿ya? Con este comando, digamos, podemos generar, no sé, las vigas tradicionales, podemos generar una viga de fundación, una cadena de fundación, de acuerdo a nuestra necesidad, ¿ok? También podemos generar los muros, ¿ya? Si se dan cuenta, el comando de muro me salen los dos, ¿ya? Pero aquí es el mismo comando, y con el mismo comando tengo acceso a los muros estructurales y muros arquitectónicos. Por ejemplo, ¿qué muro va a ser arquitectónico? No sé, por ejemplo, un tabique que es autosoportante para solamente dividir un recinto en su proyecto, ¿ya? También para generar los suelos estructurales es básicamente lo mismo que lo anterior, ¿no es cierto? Para generar vigas de celosía, disculpen, ya para generar vigas de celosía, para generar sistema de vigas, que lo vamos a ocupar también cuando estemos trabajando en las cerchas, ya cuando también estas son conexiones para los tipos de vigas, ya, pero nosotros no vamos a trabajar con esas. Acá tenemos la parte de cimentación, ya tenemos la cimentación aislada, la cimentación por muro, ya esta herramienta es muy útil cuando yo proyecto los muros y le voy dando clic a los muros y se va generando la fundación corrida por defecto, ya, pero eso a su vez también me puede generar una complicación porque cuando yo inserto un componente como una puerta en ese muro se me va a cortar y por lo tanto la fundación también, y claramente eso no es compatible, ya, entonces nosotros quizás generemos una losa de fundación, ¿ya? Y esa losa de fundación nosotros la podemos representar como una cimentación corrida, ¿ya? O continua, ¿ya? Y todo lo otro es para que nosotros vamos generando nuestra enferradura o insertar componentes también, como está en la pestañita de arquitectura, los modelos y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Ahí vamos a ir usando lo que necesitemos. También tenemos la parte para poder modelar, no sé, la parte de acero, ¿ya? Como les comenté, Revit tiene la opción de modelar la parte de arquitectura, tiene la opción de modelar la parte de estructura en hormigón, tiene la opción para modelar la parte de estructura en enferradura, digamos, estructura metálica, ¿ya? También tiene la opción de modelar la parte de especialidades, ¿no es cierto? Lo que es electricidad, ¿no es cierto? Lo que es agua potable, digamos, lo que es aire acondicionado, ¿ya? Pero claramente vamos a encontrar en el mercado, tal cual como vimos en la clase, software que son netamente pertinentes para aquello, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé, por el calculista lo más probable es que no ocupe Revit para hacer sus modelos estructurales, quizás ocupe Tecla, ¿ya? O Steel, ¿ya? O Robot, como el que vimos acá en el video, ¿ok? Entonces, ahí cada software va a ser especialista, ¿ya? Y de hecho, esos mismos software, como son hechos para un solo objetivo, son mucho más fácil poder utilizarlo, ¿ya? ¿Qué más tenemos acá? La pestañita de insertar, ¿ya? Esta pestañita la vamos a ocupar, ¿ya? Cuando nosotros tengamos que importar nuestro archivo CAD, ya que lo que vamos a ver la próxima clase, lo más probable, para enseñarles cómo insertar el CAD y ustedes puedan iniciar su modelo en base a su proyecto y vayan avanzando desde ya, para también insertar imágenes, archivos, ya, para cargar familia, ya, también para vincular algún archivo. Por ejemplo, acá tengo el archivo de topografía, ya que es el que yo le comentaba, no sé, pues si queremos vincular un archivo de Civil 3D, por ejemplo, ya, o vincular un CAD, también existe el vínculo entre un archivo CAD, un archivo de Revit, y lo más interesante de cuando, o cuál es la diferencia de que cuando yo vinculo y cuando yo inserto, es que cuando yo vinculo un archivo, ya estas vinculaciones van generando actualizaciones a medida que el otro archivo se va actualizando igual, ¿ya? Entonces generan señales así como que, oye, este archivo se actualizamos este archivo de acá también, no sé, y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Por ejemplo, si yo vinculo y eso lo vamos a ver cuando veamos la parte estructural, cuando yo vincule el archivo de arquitectura a mi plantilla de estructura, y yo en mi archivo de arquitectura genero un cambio, ese cambio se va a tener que ver reflejado en el vínculo que yo tengo acá en el nuevo proyecto, que va a ser netamente para un proyecto estructural, por ejemplo, ¿ya? Tenemos la herramienta de anotaciones, ¿no es cierto?, para acotar nuestro proyecto, darle niveles, todo lo pertinente, ¿no es cierto?, nuestras herramientas de detalle, que es donde yo puedo dibujar de manera más fácil, como lo hacemos en el AutoCAD, por ejemplo, igual como lo tengo ahí,
¿ya? Y una de las grandes diferencias también, para que no se confundan, de hecho les va a pasar, a mí pasa siempre, cuando ocupo un programa y el otro. ¿Se acuerdan que cuando usamos AutoCAD nosotros le damos un solo clic en una parte, después le damos clic en el otro y se selecciona? Bueno, aquí no pasa eso, aquí tenemos que mantener el clic. ¿Ya? Lo mantenemos, lo seleccionamos y con el botón suprimir en el teclado lo borramos sin ningún problema. ¿Ya? Tenemos la opción de texto, ya como nosotros vamos a modelar con familias que están parametrizadas y caracterizadas con información, podemos etiquetar esto de forma automática, o sea que si yo etiqueto, si yo coloco este comando y selecciono un muro, me va a salir el nombre de la familia que yo estoy ocupando, entonces claramente hace un flujo de trabajo mucho más rápido. También podemos generar notas claves cuando no tenemos una familia pertinente para el tipo de familia cuando no tenemos una familia de etiqueta para un tipo de familia de un elemento pertinente, podemos generar una nota clave sin ningún problema. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Acá tenemos la parte de analizar, ya que como les dije, también tenemos la opción de, por ejemplo, de ver la parte estructural, ¿no es cierto?, que es como la parte analítica que yo tengo aquí. Por eso el proyecto o la plantilla de estructura venía con unas plantas y modelos analíticos, porque me sale la fuerza. De hecho, acá en la parte inferior me dice también la opción de mostrar o ocultar el modelo analítico, de lo que es la parte estructural del modelo que nosotros estamos modelando. ¿Ya? También tenemos la opción de informes y tablas de planificación. Tenemos este acceso de acá o este acceso de aquí, ya que yo utilizo mayoritariamente el navegador de proyectos. Tenemos la opción de optimización de energía, que era el 6D en el video que les mostré. ¿Se fijan? De acuerdo a una zona geográfica, ¿no es cierto? Ya, de acuerdo a la transmitencia térmica que van a tener los materiales y todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, como les digo, Revit puede ser un programa full BIM, pero no está desarrollado 100%, por ejemplo, para el análisis térmico. No está 100% desarrollado, por ejemplo, para el análisis estructural. Ya no está 100%, y así sucesivamente. ¿Ya? Para la arquitectura está de sobra. ¿Ya? Pero por eso, depende de cómo trabajen. ¿Ya? Si una empresa utiliza 100% Revit para toda su disciplina, espectacular, no hay ningún problema. De hecho, constantemente van saliendo nuevos plugins que van perfeccionando los programas que se estén utilizando, ¿ya? O actualizando también, ¿ya? La siguiente pestañita es la de masa de emplazamiento, que es la que nosotros nos va a dar la posibilidad de generar una superficie topográfica, ¿ya? De acuerdo a ciertos niveles, ¿verdad? O también generar estos suelos de acuerdo a una masa que nosotros hayamos modelado. Y también claramente me da la opción de la masa in situ, la que yo les comentaba. Yo con esto puedo hacer una masa in situ y darle una cubierta. Puede ser algo más o menos como de esa arquitectura que se encuentra en Dubái, así algo medio extraño. Con Revit se puede hacer. ¿Ya? Más hacia la derecha tenemos la pestañita de colaborar, ya que esta es una pestañita que nosotros vamos a ocupar en la transición de cuando pasemos de la disciplina de arquitectura a la disciplina de estructura, ya, que es donde nosotros vamos a copiar y supervisar elementos, ya, y que esos elementos van a estar constantemente en comunicación con el vínculo que nosotros tengamos. Entonces nosotros vamos a poder detectar ciertas complicaciones. Por ejemplo, en la parte donde dice revisión de coordinación, ya aquí nosotros tenemos la opción de seleccionar el vínculo y revisarlo, ¿ya? O también de comprobar interferencia entre el modelo, ya que, por ejemplo, eso lo puedo hacer con Navisworks, con Revit también lo puedo hacer. Si yo, por ejemplo, en Revit modelé todas las disciplinas, también la disciplina de fontanería o agua potable, alcantarillado, yo puedo ejecutar, digamos, este comando y encontrar las interferencias que hay entre, no sé, una viga y un elemento de una especialidad, por ejemplo, ¿ya? Y claramente yo lo puedo ir sectorizando de manera que lo voy corrigiendo hasta llegar a cero interferencia, ¿ya? Más hacia la derecha tenemos la opción, la pestañita de vista, ¿ya? Que es donde nosotros podemos generar, no sé, nuevas vistas de planta y todo ese tipo de cosas, o no alzado. ¿Ya? Esto nosotros lo vamos a usar cuando estemos trabajando en la parte de estructura, ¿ya? Si se dan cuenta ahí dice alzado de estructura,
Entonces, cuando seleccionamos esto, me va a pedir que seleccione un eje. ¿Recuerdan la primera clase cuando hablamos de las elevaciones de la parte de cálculo? Y yo les comentaba que es como si yo hiciera una elevación justo en un eje, estoy cortando toda edificación y puedo ver toda la enferradura y ese tipo de cosas. Ya, aquí con un solo comando podemos hacer eso así, pero de manera instantánea. Y podemos, pero claramente después tenemos que ordenar esa lámina para que se vea de la forma adecuada, ¿ya? O sea, muchachos, Revit es un programa muy, muy inteligente, pero nosotros no tenemos que permitir que este programa nos domine a nosotros. Nosotros tenemos que dominar este programa, ¿ya? Por eso vamos a ir paso por paso. Ya tenemos la pestañita de gestionar, que tenemos la opción, por ejemplo, para generar nuevos materiales. Tenemos un acceso directo para las unidades de nuestro proyecto, ¿ya? Y todos esos parámetros que después nosotros podemos ir verificando, ¿ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, también la opción de Dynamo. Dynamo, digamos, es como un plugin que ahora viene de forma nativa en el programa, que es básicamente para programar, digamos, en base a script de manera visual, ya ciertas caracterizaciones del proyecto. Por ejemplo, no sé, pues si yo tengo un proyecto que tiene 1000 puertas y claramente va a ser demasiado tedioso y mucho flujo de trabajo, mucho tiempo de trabajo para cambiar puerta por puerta, por ejemplo. Entonces con Dynamo se puede generar un código en base a script, a programación visual, en base a nodos y conectores. Y entonces se puede programar y aplicar al modelo y todas esas puertas se cambian por otro tipo de puertas con una familia que ustedes cargaron en un script pertinente, por ejemplo. Eso es un nivel mucho más elevado que nosotros acá no vamos a alcanzar a ver. Ya, de hecho, solamente vamos a ver arquitectura y estructura. Pero les comento todo esto porque yo sé que más de alguno le va a gustar bastante y van a avanzar de forma autónoma. ¿Ya? Después tengo la pestañita de complementos, ya que aquí yo, por ejemplo, tengo instalado uno que a ustedes no le va a salir, que es el de Beam Object, que es la opción de yo poder insertar familias directamente desde la página de Object, ¿ya? Tengo la otra para exportar para Unreal en base a un programa que se llama DataSmith, que no me gustó para nada. Ya tengo la opción para imprimir, ¿no es cierto? Y configurar nuestras impresiones. Y también tengo la opción de convertir una familia de Revit a un formato de Formit, ¿ya? Que Formit es como una especie de Revit, pero para generar piezas mucho más específicas, así como de estas piezas de motores y ese tipo de cosas, que son mucho más complejas y que quizás Revit no tiene las herramientas para hacerlo de manera más amigable. Bueno, Formit tiene digamos, esa facultad. O sea que yo, por ejemplo, en Formit puedo generar, no sé, el modelo de una silla o un sillón con texturas que estén como arrugado y ese tipo de cosas, y después yo lo puedo exportar a una familia como Revit o Revit Family, ¿ya? Y insertarlo en un proyecto que va a ser un proyecto que va a tener extensión RBT, que es básicamente el proyecto de Revit, ¿ya? Y más hacia la derecha vamos a tener estos plugins que esto a ustedes no les va a salir, ¿ya? Porque estos son plugins que yo le instalé al programa, que ya les mostré el de Enscape, ya que me faculta para poder ver modelos en otra plataforma. El Cat to Hair, ¿no es cierto? Que es para también vincularlo a nociones geográficas y ese tipo de cosas. Beam Collab, ya que como lo dice su nombre, es para colaborar en base a modelos y ese tipo de cosas. Lumion, que es un programa para poder renderizar imágenes fotorrealistas o videos. Y la que les va a salir sí o sí es la pestañita de modificar. Esta pestañita se utiliza mucho, 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 mucho. ¿Ya? De hecho, cuando nosotros seleccionamos un elemento en nuestro modelo, se va a actualizar nuestra paleta de propiedades, que es lo que está en la parte derecha. ¿Ya? Yo les sugiero que la coloquen también aquí en la parte derecha. ¿Ya? Y también se le va a actualizar esta parte de acá arriba. Se le van a colocar las herramientas de modificar y también las herramientas propiamente tal de la familia que nosotros hayamos seleccionado. ¿Ya? Entre ellos tenemos, por ejemplo, las propiedades, que si se dan cuenta está activado. Si yo lo desactivo, se desactiva acá. Ya tenemos la opción de colocarlo de acá directamente. O como dice, cuando yo me posiciono encima, me dice que cuál va a ser el atajo en el teclado. Y si fijan, yo me posiciono, me dice PP. Mira, entonces yo en mi teclado escribo PP
y me sale la paleta de propiedades. Y así a su vez también con los otros elementos. Por ejemplo, si yo me coloco sobre el elemento alinear, me dice que con mi teclado AL yo puedo generar ya o activar ese comando. Y así también con los otros, ¿ya? Por ejemplo, no sé, el muro, WA, ya como de walk, ¿ya? Puerta como de R, de door en inglés, ¿ya? Que serían, digamos, como los accesos directos, ¿ya? Entonces, como les dije, lo mismo en AutoCAD, tenemos la opción de utilizar solamente el teclado para activar nuestros comandos siempre y cuando nosotros lo aprendamos de memoria, ¿ya? O como yo trabajo, que básicamente utilizo ambos. Utilizo lo que es la paleta de herramientas o la barra de herramientas en la parte superior, ¿ya? O otros comandos que me sé de memoria y lo puedo usar en el teclado, ¿ya? Así que eso, muchachos, y me falta la parte inferior. Y aquí la parte inferior, como les comentaba, nosotros tenemos la opción de colocarle la escala a la lámina que estemos trabajando, ya también podemos personalizarla, ya podemos, podemos decirle cuál va a ser el nivel de detalle que quiero que refleje esa lámina. ¿Ya? Esto no tiene ninguna relación con el nivel de detalle que hablamos anteriormente, ¿ya? Esto tiene que ver con el nivel de detalle que yo quiero mostrar en la lámina, ¿ya? Por ejemplo, si yo lo coloco bajo, seguramente cuando tenemos la parte de estructura, el fierro se va a ver como una línea. Si yo lo coloco alto, el fierro se va a ver con su diámetro real, digamos, ¿ya? Tengo la opción también de cambiar los estilos visuales, ya que va a ser como estructura alámbrica, ya que como se ven todas las aristas de todos los elementos geométricos que yo tenga en el modelo, como línea oculta, que es básicamente como trabajar en un plano CAD, ya que claramente si yo tengo un muro y pasa por atrás del otro elemento, la línea de ese elemento no se va a ver a través del muro, ¿ya? Por eso se ocupa esta vista de línea oculta. Tenemos sombreado, colores coherentes y también realistas, cuando nosotros le damos texturas especiales a nuestros materiales y salen con ese, digamos, con esa textura, digamos, especial. ¿Ya? También tenemos la opción de activar el sol, ¿ya? Tenemos la opción de configurar el view de nuestra lámina, de nuestro proyecto, que también les voy a enseñar ahí cuando estemos trabajando en el proyecto ejecutivo, ¿ya? Tenemos la opción de ocultar o aislar algún elemento que nosotros queramos en el modelo, y si nosotros ocultamos algún elemento, tenemos la opción de activar esta ampolleta para que nos muestre todos los elementos ocultos y encontrar el que quizá nosotros estamos buscando, ¿ya? Tenemos las opciones de propiedades de vista temporal, tenemos las opciones de ocultar modelo analítico o mostrar modelo analítico. Por ejemplo, yo ahí lo tengo desactivado, ¿ya? Y también tengo la opción de mostrar restricciones, ¿ya? Estas restricciones se refieren a que, por ejemplo, el modelo y la familia van a tener ciertas limitancias o cierta coordinación con otros elementos. Por ejemplo, yo puedo colocar una restricción de un piso, por ejemplo, ¿ya? Entonces yo quiero que el radier esté alineado con el eje de la fundación, por ejemplo, ¿ya? Entonces, cuando el eje o la fundación se mueva, no sé, hacia el norte, por ejemplo, el suelo también se va a mover con él, ¿ya? Entonces ahí se genera una restricción, ¿ya? Que también lo vamos a ir viendo a su debido momento. Muchachos, también en la parte superior tenemos los atajos más rápidos, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, tenemos el de grabar, que también lo conocemos bastante, ¿verdad? Y que nosotros podemos ir guardándolo constantemente. También podemos configurar a cada cuánto tiempo queremos que se grabe, de forma automática. Ya tenemos el atajo para imprimir, ¿no es cierto? Tenemos el atajo para medir entre dos de referencia. ¿Recuerdan el comando que yo les enseñé en AutoCAD, el dist? Este, que sale como con una regla, es básicamente el mismo, ¿ya? Tenemos el atajo para acotar, ¿ya? Para agotar los elementos, ¿no es cierto? Tenemos el atajo para etiquetar, para generar texto, ¿no es cierto? Tenemos el atajo para visualizar nuestro modelo 3D. Tenemos nuestro atajo para generar nuestras secciones o cortes que vamos a hacer en su debido momento, ¿ya? Como les explicaba, ya nosotros generamos la sección y se me genera la vista del corte de forma automática con todos los elementos que eso incluya, ¿ya? Y también tenemos la opción de ver o no ver los espesores del dibujo,
¿ya? Es parecido a lo que teníamos en AutoCAD, ¿ya? Y aquí tengo la opción de poder jugar un poco con las vistas que yo tenga abiertas, digamos, en mi zona de dibujo, para poder ver, no sé, por el 50% ver el modelo 3D y el 50% ver la planta del nivel 1, y para ver cómo los cambios que yo voy haciendo en la planta, los cambios se van reflejando en el modelo, ¿ya? Es como una forma de poder trabajarlo, ¿ya? Yo generalmente trabajo solamente con las pestañas que me salen acá, ¿ok? Entonces, muchachos, ese fue un resumen a grandes rasgos, o yo creo que igual fue un poco específico, de lo que es la interfaz de nuestro programa, ¿ya? Claramente, como yo se los comenté ahora, seguramente no quedó, digamos, en el consciente al 100%, porque claramente aún no hemos usado ninguna herramienta. Entonces, a medida que nosotros vamos utilizando el programa, vamos a ir conociendo herramienta por herramienta, ¿ok? Entonces, muchachos, hasta ahí, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo sienten? ¿Se ve complicado o no? Bueno, Entretenido. se ve entretenido, ¿verdad? O sea, hemos explicado toda la herramienta y ahora vamos a empezar con lo que vamos principalmente, digamos que es modelar. A modo general, bien general está bien. ¿Sí? ¿Ya? Se explicó bien lo que era la interfaz del programa. Yo les dije que con Revit iba a ser mucho más específico y nos vamos a introducir un poquito más porque es una herramienta nueva y tenemos que aprender bien. ¿Ya? Guillermo, creo que tienen que hacer doble clic aquí en el centro y la pantalla se agranda. ¿Ya? Es un problema, creo que, de visualización de sus propios computadores, para que lo puedan ver. ¿Ya? O quizás se refiere a esto. ¿Ya? Ya, entonces, muchachos, ya habiendo explicado eso, nosotros tenemos que iniciar con nuestro modelo. Ya guardamos nuestro proyecto, que se va a llamar arquitectura-sección-61, ¿no es cierto? Podemos ir guardando constantemente. Y antes de iniciar, nosotros tenemos que generar nuestras grillas, ¿ya? O nuestros ejes, ¿ya? Nuestra rejilla. Entonces, para ello, nosotros vamos a ir en la parte superior derecha, ¿ya? Donde dice referencia, y vamos a comenzar a trabajar. Pero antes de eso, nosotros tenemos que configurar a alguien, que lo dijo una señorita. No sé si lo recuerdan. ¿Qué yo lo tengo que configurar primero antes de iniciar? Centímetros. Unidades. La unidades, ¿verdad? Entonces, como les comenté, yo al lado puedo escribir UN y me sale y me abre la pestañita de unidades de forma automática. O vamos a gestionar y a la parte superior izquierda donde dice unidades de proyecto y le damos clic, ¿ya? Por defecto viene en la disciplina común, ¿ya? Viene en la disciplina común, ¿ya? Y esa es la que nosotros vamos a modificar. También tenemos la opción para modificar cualquier otra disciplina, ¿ya? Por ejemplo, si modificamos la de fontanería, ¿ya? Entonces, independientemente que nosotros vayamos a configurar el proyecto en centímetros, y nosotros queremos que la fontanería, no sé, esté en pulgadas, por ejemplo, pulgadas fraccionarias, por ejemplo, ¿ya? Y se configura de esa manera, ¿ya? Nosotros solamente vamos a interferir ahora, principalmente en la disciplina que donde dice común, ¿ya? Porque es como la unidad transversal para todo el proyecto. En longitud, por defecto, viene en milímetros, ¿ya? Por defecto viene en milímetros. Entonces nosotros, para poder cambiarlo, le damos clic al botoncito que justo donde están los números, le damos clic y se nos abre otra pestañita, ¿ya? Y aquí nosotros, digamos, podemos cambiar, ¿ya? Podemos cambiar, digamos, la configuración de nuestras unidades. Por defecto viene en milímetros, si se dan cuenta. Entonces, si yo despliego esto, me da todas esas opciones, decimales, pulgadas, metros, decímetros, milímetros, metros, ¿ya? Nosotros lo vamos a dejar en centímetros, ¿ya? Lo vamos a dejar en centímetros, ¿ya? Para que tenga relación con lo que dibujamos en AutoCAD, ¿ya? Y les pido que sean centímetros, para que todos trabajen en centímetros, ¿ya? De hecho, si después quieren exportarlo a algún otro programa, por ejemplo, Unreal, le va a facilitar mucho más trabajo porque Unreal trabaja en centímetros. ¿Se fijan? Entonces, es todo dependiendo de un flujo de trabajo. No recuerdo si Lumion exigía alguna unidad específica, ¿ya? No, porque no ocupo Lumion hace tiempo. De hecho, comencé con Lumion y después me cambié a Unreal, ¿ya?
Profe, ¿y si alguien trabajó en milímetro en su proyecto y quiere trabajar, tendría que configurarlo también en milímetro o tendría? Exacto, habría que configurar las unidades en AutoCAD porque hubieron varios trabajos que trabajaron o sea, que configuraron sus unidades en milímetros, pero dibujaron como si fueran centímetros. Entonces, si yo importo eso, es como que en vez de que yo dibujé un muro de 100 centímetros, el programa va a entender que dibujó un muro de 100 milímetros, ¿se fija? Entonces, para regular eso, tendrían que cambiar las unidades del proyecto en AutoCAD, escalar su proyecto si ustedes dibujaron, por ejemplo, 100 milímetros, perdón, 100 centímetros y cambian solamente la unidad, con eso es suficiente, ¿ya? Porque se entiende que ya la unidad ya no son 100 milímetros, sino son 100 centímetros. Pero si usted, por ejemplo, configuró en milímetros y dibujó en milímetros, ya, o sea, son 1000 milímetros, por ejemplo, ahí va a tener que escalar. Porque si lo cambia a centímetros, ahora el muro no va a tener 1000 centímetros, perdón, 1000 milímetros, sino que va a tener 1000 centímetros. Eso significa que lo vamos a tener que escalar para que esa distancia se reduzca de 1000 a 100 y quede con unidades coherentes. Pero en la próxima clase les voy a enseñar cómo importar el archivo CAD para que comiencen ya desde la próxima clase. ¿Ya? Porque esta clase es como a modo de instrucción y solamente vamos a ver los ejes y los niveles, ¿ya? Y a la próxima clase vamos a comenzar a modelar un muro y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Porque vamos paso por paso, ¿ya? Entonces yo lo configuré en centímetros, ¿verdad? Más bajito me dice el redondeo, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, dice 0 posiciones decimales, ¿ya? Yo quiero que, por ejemplo, tenga una posición decimal y a la parte derecha se me actualiza de forma automática, ¿se fijan? 0,1. Yo quiero que tenga 2 posiciones decimales y se me actualiza de forma automática. Ya yo lo voy a dejar con 2 posiciones decimales ya que estamos trabajando en centímetros. ¿Ya? Quiero colocar un símbolo a la unidad. Sí, perfecto, no hay ningún problema. Entonces, si yo despliego acá, le coloco centímetro, porque claramente le dije que vamos a trabajar en la unidad de centímetro. Si yo le digo que voy a trabajar en metro, acá me va a salir la unidad de metro. ¿Se fijan? Entonces lo vamos a dejar en centímetros. El símbolo de la unidad, centímetro. Perfecto. Acá me da la opción de suprimir ceros a la derecha. ¿Esto qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, tengo, no sé, 20,05, no, perdón, 20,50, por ejemplo, en vez digamos, de que el programa manifieste 20,50, si yo le coloco suprimir cero a la derecha, el programa va a entender que le estoy pidiendo que me omita cero, o sea, que me coloque 20,5. ¿Se fijan? Si yo le digo 2 decimales y es 20,5, el programa, si yo esto lo tengo desactivado, el programa va a entender que le estoy diciendo que me coloque 20,5. ¿Ya? Perdón, 20,50. ¿Ya? Pero si yo le digo suprimir cero a la derecha, ahora ya no lo va a interpretar como 20,50, sino como 20,5. ¿Ya? O sea que me va a suprimir los ceros a la derecha. En básicamente eso, para que se entienda. ¿Ok? Y más abajito, ya hay unos que están desactivados porque no aplican para esta magnitud, digamos. Tenemos usar agrupación de cifras. ¿A esto qué se refiere? Nosotros en Chile, los miles los interpretamos con puntos y los decimales con décimas, ¿verdad? Hay otros países que al revés. Entonces nosotros le vamos a decir que sí, ¿ya? Que queremos usar agrupación de cifras, ¿ya? Que queremos usar agrupación de cifras para que sea lo más, digamos, amigable posible para el intérprete cuando estemos trabajando en nuestro proyecto ejecutivo, por ejemplo. Entonces yo lo coloco a aceptar. Y si se dan cuenta, ahora la longitud ya me cambió por defecto, tengo 1234,57 centímetros. Pero aquí hay un error que acabo de mencionar. ¿Quién lo puede detectar? Que la coma cifra. Cero. ¿Cierto? Que la agrupación de cifras está al revés, porque el punto debería ir acá y la coma acá, ¿verdad? Entonces, para arreglar esto, nosotros en la parte inferior vamos a tener símbolo decimal, agrupación de cifras, y por defecto viene así, ya que se ocupa en el sistema internacional, en el sistema de Estados Unidos, si no me equivoco. Entonces nosotros tenemos que desplegar estas opciones y elegir la que nosotros ocupamos, que es la segunda, ¿ya? Es la segunda, ¿ya? Nosotros la vamos a seleccionar y se nos van a actualizar. ¿Se fijan? Y ahora sí entiendo que son 1234,57 centímetros. Perfecto. ¿Ya? Más bajito tengo la unidad de área, ¿ya?
está en metros cuadrados, perfecto, pero quizás yo quiero que tenga 3 decimales. ¿Ya? Entonces vamos acá, lo dejo en metros cuadrados y quiero que tenga 3 posiciones decimales. Quiero que me suprima los ceros a la derecha y que también me use la agrupación de cifras. Entonces tengo 1234,568 metros cuadrados. Perfecto. El volumen también está en metros cúbicos. Perfecto, no hay ningún problema, pero no me está considerando la agrupación de cifras y tampoco... Y aquí quiero que... aquí quiero que se queden con 2 decimales. ¿Ya? Que se quede tal cual, que me ocupe el símbolo de la unidad igual que el anterior, que me suprima los ceros a la derecha, en el caso de ser necesario, y que también me ocupe la agrupación de cifras, porque si se dan cuenta está sin agrupación de cifras, entonces yo lo coloco a aceptar, y ahí se actualiza de forma automática. ¿Se fijan? Ángulo está en grados, ya sexagesimales, ya que son los grados decimales, ya, y también tenemos los centesimales, lo mismo que vimos en AutoCAD, esto lo vamos a dejar tal cual. Lo que sí, suprimir 0 a la derecha, usar agrupación de cifras aquí no es necesario porque no vamos a trabajar con ángulos mayores a 360 grados, digamos. ¿Ya? Entonces aquí, pero sí vamos a usar como y tanto, que viene por defecto, digamos. Entonces aquí no es necesario, digamos, usar digamos, el punto que va a definir el 1000, digamos, por decirlo de alguna manera. Lo vamos a aceptar. Y tenemos la pendiente que está en grado. ¿En qué unidad trabajamos la pendiente? Porcentaje. El porcentaje, ¿verdad? Entonces acá yo le doy clic, vamos a la unidad de la magnitud, le digo porcentaje. Quiero que tenga así, 2 decimales, ya lo puedo decir 1, ¿ya? Y que tenga su símbolo, perfecto. Que suprima los ceros a la derecha y que usar agrupación de cifras, que quizás no es necesario tampoco. ¿Ya? Lo dejamos tal cual, lo vamos a aceptar. Le cambia a porcentaje, perfecto. Tenemos la divisa. Ciertamente acá no vamos a ingresar ningún valor, pero igual la podemos modificar, ¿ya? ¿En qué divisa trabajamos en Chile? ¿Cuál es la divisa de Chile? Pesos. Peso, ¿verdad? Peso. Entonces acá el símbolo de la unidad va a ser pesos. Aquí no es necesario colocarle decimales, ¿verdad? Porque trabajamos con números redondos, digamos. Entonces no es necesario suprimir 0 a la derecha porque no vamos a tener 1000,200 pesos, por ejemplo. Pero sí vamos a tener la agrupación de cifras. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos 1.235 pesos. Nosotros no vamos a ingresar valores, si se puede, claramente. ¿Ya? De hecho, aquí se puede, como les dije, es un modelo que va a ser centralizado y con mucha información. Entre ellos podemos tener todo lo que ya vimos en lo que es la metodología BIM. Y se puede actualizar todo. Por ejemplo, si yo tengo un APU relacionado directamente a una cierta partida y yo ese muro lo reduzco a la mitad, por ejemplo, se me va a actualizar todo. ¿Ya? Esa es la idea de la metodología BIM, de la eficacia en el trabajo y de la actualización de la información sin el error humano, digamos. La densidad de masa, digamos, ya que la densidad, aquí tampoco vamos a trabajar con esto, digamos, pero también le podemos decir que utilice la agrupación de cifras, ya. La duración que va a estar en segundo tampoco la vamos a ocupar, pero le vamos a decir que si use agrupación de cifras. La velocidad que está en kilómetros por hora, le vamos a decir que también use la agrupación de cifras. ¿Ya? Claramente, los 4 últimos, ciertamente es innecesario o son irrelevantes en base a lo que nosotros vamos a hacer, pero es importante que sepamos que sí se puede configurar. ¿Ok? Y ya con eso es más que suficiente. Colocamos a aceptar. ¿Ya? Podemos guardar, ¿no es cierto? Para que se nos vaya guardando nuestro proyecto. ¿Ya? Entonces, vamos a volver a la pestañita de arquitectura y ahora vamos a iniciar sí o sí con nuestro modelo. ¿Ya? Entonces, como les comentaba, ya generamos nuestro nuevo proyecto con una plantilla de arquitectura. Guardamos nuestro archivo. Le dijimos que generara solamente un archivo adicional de seguridad. ¿Ya? Configuramos las unidades del proyecto. ¿Ya? Y ahora recién vamos a comenzar a modelar. ¿Ya? Ahora recién, por ejemplo, insertaríamos el archivo CAD, que lo vamos a ver yo creo que la próxima semana, ¿ya? Para que ustedes ya comiencen a avanzar. Esta es como la clase de introducción al programa, ¿ya? Y lo hago así simplecito para que no genere como, para que se vea así como que, oh, esto está entretenido, se ve interesante y queden con las ganas para la próxima clase. En cambio, si les meto mucho la primera clase de Revit, oh, van a mandarme a las pailas. ¿Ya? Entonces,
generemos las nuevas, los ejes para nuestro proyecto. Para generar los ejes, muchachos, en la parte superior derecha, ya estamos en la pestañita de arquitectura, en las pestañitas de estructura también se pueden generar, ¿ya? Pero vamos a trabajar principalmente en nuestra pestaña de arquitectura, ¿ok? Entonces acá, en la parte derecha superior, dice rejilla, que podemos hacerlo con nuestro comando en el teclado GR, o lo podemos seleccionar acá directamente. Entonces yo lo voy a seleccionar y ya activa un comando. ¿Se fijan? Se me actualizó la paleta de propiedades y se me actualizó la barra de herramientas, ¿ya? Entonces yo voy a generar el primer eje. Ya, vamos a imaginar que quiero hacer el eje, los ejes horizontales, ¿ya? Aquí, ya, el Revit, ya, digamos que es mucho más amigable trabajarlo sin el modo ortogonal que nosotros trabajamos en AutoCAD, porque me van haciendo los grados y se va imantando de una manera mucho más amigable de lo que era el AutoCAD. Ya, porque el AutoCAD yo podía cometer el error, en cambio aquí yo no, pues yo aquí voy ahí, ¿no es cierto? Entonces tengo más tolerancia con el mouse. Si se fijan, si ustedes se acercan a la pantalla, mi mouse está un poquito por debajo de lo que es la línea o la flecha rosada que me está indicando dónde va la grilla. ¿Se fijan? Entonces tengo más tolerancia. Entonces puedo trabajar sin un modo ortogonal de la manera más fácil posible. Entonces va a generar mi primer eje, que va a ser el eje 1. ¿Ya? Y si se dan cuenta, aquí yo no estoy dibujando la línea, ni el círculo, ni nada. O sea, se está generando por defecto. ¿Ya? O sea, aquí ya me estoy dando cuenta que esto va rápido. Ya generé mi primera grilla, mi primer eje 1. ¿Ya? Entonces, si yo quiero generar mi segundo, después les voy a enseñar cómo cambiar la línea, ya si quieren cambiar el tipo de letra para el número, ya ahí lo vamos a revisar. ¿Ya? Nos vamos a ir introduciendo, a medida que vamos avanzando en el programa, nos vamos a ir introduciendo más y más, ¿ok? Por defecto acá viene la opción para dibujar, ya que es el comando línea. Yo tengo la opción, por ejemplo, para seleccionar una línea. Entonces, cuando ustedes inserten su AutoCAD, pueden seleccionar la línea del eje y se le genera el eje de forma automática. ¡Qué mejor! Espectacular. ¿Ya? Pero primero vamos paso por paso. Entonces, si yo quiero generar mi segundo eje, ¿ya? El eje número 2, entonces yo me posiciono en uno de los vértices, ¿ya? Me posiciono cerca de uno de los extremos, perdón, de mi eje existente, ¿ya? Y si se dan cuenta, me sale una cota provisoria. Yo no estoy haciendo nada más que mover el mouse, muchachos. ¿Ya? Yo solamente estoy moviendo el mouse. Yo muevo el mouse y cuando me acerco al extremo, me sale una cota provisoria, ¿ya? Y me está indicando a cuántos centímetros estoy desde esa cota. Entonces vamos a imaginar que este eje va a ser de 200. Entonces yo en mi teclado, ahora yo solté el mouse, voy a escribir 200, le voy a dar enter, perdón. ¿Se fijan? Y me está generando el otro eje, y como Revit es inteligente, me entendió que ahora viene el eje número 2, o sea que me lo entregó de forma instantánea, perfecto. Ya, entonces yo me acerco al otro extremo, ahí, yo lo puedo dejar más acá, como yo quiera, pero yo lo quiero dejar ordenadito. Y cuando me acerco, si se dan cuenta, cuando me acerco me sale una línea segmentada que me está diciendo, ya mira, ahí ya está ahí alineado con el eje existente. Le doy clic. Perfecto. El comando aún sigue activo. Si yo lo quiero desactivar, aprieto escape. Escape. 2 veces escape. Y se desactivó. ¿Se fijan? Todo volvió a la normalidad. Vamos a apretar nuevamente el comando, pero ahora del teclado GR, se activa el comando y me está diciendo ya, dime dónde hago el otro eje. Entonces yo me voy a posicionar aquí, ya le voy a dar a mi cota provisoria 2 metros más, y como Revit es inteligente, me está generando el eje número 3, ya, y me posiciono y lo coloco, perfecto, ya. Vamos acá a generar otro eje, entonces vamos a generar, no sé, unos 5 ejes, ¿sí? ¿Ya? Vamos acá, vamos a generarle también a 200. Y lo vamos colocando, perfecto. ¿Ya? Si yo también, para no ser necesario ir directamente a este comando, ¿ya? Y apretarlo, tengo la opción de hacerlo en el teclado, o también tengo otra tercera opción, que es seleccionar uno de los ejes,
Ya seleccionar. Y si se dan cuenta, cuando selecciono un eje, se actualiza la paleta de herramientas y la paleta de propiedades. Y en la paleta de herramientas tengo una herramienta muy útil que se llama crear similar. Crear similar. ¿Se fijan? Entonces, si yo tengo seleccionado uno de los ejes y coloco crear similar, me activa el comando. ¿Se fijan? Me activa el comando, me posiciono acá, estoy alineado con los otros ejes, lo coloco 2 metros más y entiende que es el eje número 5. Perfecto. Hasta el momento, ¿se ha entendido cómo colocar los ejes, muchachos? ¿Chicos? Sí, profe. ¿Sí? Profe, Ya. Perfecto. profe, Dígame. yo no caché lo que hice con la herramienta de crear similar. No entendí. Ya. Sí, ¿qué fue lo que... Mira, yo lo que hago es seleccionar el elemento que yo quiero. Mira, imagínate que yo quiero crear otro eje. Entonces yo selecciono uno de los ejes y se me actualiza la paleta de herramientas, perdón, la paleta de herramientas y la paleta de propiedades. Y aquí, en la paleta de herramientas, donde me da la de modificar, donde dice crear, tengo este comando que se llama crear similar. Entonces yo teniendo seleccionado uno de los ejes, coloco crear similar y se me activa el comando. ¿Se fija? Tengo esa opción o tengo la opción de apretar el comando directamente en la paleta de herramientas, se me activó el comando, o en mi teclado escribir GR y se me activa el comando. ¿Se fija? Y así puedo crear otro eje más sin ningún problema. Se entiende que es el eje 6. ¿Se fija? No puedo solo dar Enter después que el comando está activado como en AutoCAD. ¿Cómo? No puedo solo dar Enter si yo hice un eje, lo creé y después pongo Enter nuevamente y puedo crear otro eje. Tengo que saber apretar rejilla nuevamente. No, si el comando está activado todavía. Miren, Ya. yo voy a generar el eje, si solamente eso se lo está enseñando. Vamos a generar otro eje acá, por ejemplo. Ya, voy a generar otro eje aquí. Que activado, ya es. Eso. Te fijas, queda activado, así que no hay ningún problema. Ya, que puedo generarlo ahí, por ejemplo. No hay ningún dilema. Ya, yo lo voy a seleccionar y lo voy a eliminar. Entonces quedé como hasta el eje 6, 7, 8, 9. Dejé como hasta el eje 9. Si se fijan, ahora si yo creo otro eje, miren lo que pasa. Me genera el eje 10, ¿se fijan? Porque es el correlativo. Profe, ¿para borrar igual que en AutoCAD? Sí, yo lo selecciono, pero a diferencia de AutoCAD, que yo hago un clic primero y después el otro clic, aquí yo tengo que mantener el clic. ¿Ya? Yo lo mantengo y ahí estoy seleccionando. ¿Se fijan? Y después con el botón suprimir en su teclado o en su efecto, acá en la parte superior dice, hay una cruz X que es para suprimir, o en su teclado DE, y lo puede eliminar. Yo uso el suprimir en el teclado, que es mucho más rápido y mucho más fácil. ¿Ya? Pero entendieron esa parte que yo generé 3 niveles más y los borré, ¿ya? Y ahora me genera el nivel, el eje 10, ¿ya? Si yo quiero corregir eso, le digo que no, mira, sé que yo me equivoqué, borro lo otro, este en realidad es el eje 7, entonces yo voy acá, le hago clic, tengo la opción de cambiar el nombre acá en la paleta de propiedades, o le hago otro clic aquí dentro, y ahí me da la opción de cambiarlo, le coloco 7, Enter, y se me cambia automáticamente, y cuando yo genere mi próximo eje, me va a salir el 8, ¿se fijan? De manera automática, porque Revit es inteligente, como les digo, ¿ya? Entonces ahora vamos a generar los otros ejes, los ejes verticales en este caso, ¿ya? Que en este caso va a ser con letras. Entonces vamos a 90 rejillas, lo voy a seleccionar acá, vamos a imaginar, y vamos acá, 90 grados, acá. Pero me salió el eje 9. Entonces esto yo lo cambio. De la misma manera, lo puedo seleccionar y cambiarlo acá de manera automática a, y se cambia aquí, ¿ya? O lo selecciono aquí, le doy otro clic más y le coloco A. Y me coloca el eje A. Entonces, vean lo que pasa ahora. Vamos a rejilla, para generarle otro metro, perdón, otro eje a, no sé, 250. Y me considera la letra B. ¿Se fijan? Entonces así voy mucho más rápido. Ese no sé si lo hice bien. Lo voy a eliminar. Vamos acá. ¿Cuánto dije? 250. 250. Y está en 90 grados. Ahí, perfecto. Me colocó la letra C porque ya había generado la B. Entonces acá yo
lo selecciono y acá en la paleta de propiedades, por ejemplo, le coloco B. Y aquí tengo la opción de colocar aplicar en la parte inferior derecha, o cuando saco el mouse de la paleta de propiedades, se aplica. ¿Se fijan? Que lo moví y se aplicó de forma automática. Entonces, si yo genero el otro eje, los 50, me sale la letra C de forma automática. ¿Se fijan? Letra C. Ya me posiciono con el mouse, escribo en mi teclado y voy haciendo los otros ejes pertinentes. ¿Se fijan? Y ahí tengo los ejes de mi proyecto, muchachos. ¿Ya? Ahora, si se dan cuenta, la burbuja me sale solamente en un extremo de la grilla, digamos, o de los ejes, o de la rejilla. Entonces, ¿recuerdan cuando en AutoCAD trabajamos con las capas? ¿Ya? Aquí cada elemento que nosotros coloquemos va a tener su propia capa y nosotros vamos a poder modificarla en la paleta de propiedades. ¿Ya? Entonces, si yo selecciono un eje, yo tengo dos opciones. La más lenta, si yo selecciono un eje, y si se dan cuenta, en la parte extremo donde no está la grilla me sale un cuadradito azul. Ese que está ahí. ¿Se fijan? Ese cuadradito. ¿Ya? Y si yo quiero activar para que me salga esta burbuja de acá, yo le puedo dar clic, igual como está aquí, ¿ya? Le doy clic acá, me posiciono encima, tengo que esperar que cambie de color, de azul a morado, miren. Ahí. No sé si logran verlo en su pantalla, el cambio de color. Sí, Sí, se ve, profe, se profe. ve. Ya, con eso hay que tener cuidado porque esto lo vamos a ocupar mucho, ¿ya? Y entonces a veces van a decir, a ver, oh, pero es que no funciona. ¿Te fijas? Mira, lo selecciono. Ah, pero es que no funciona. ¿Ya? Y es por eso, porque tenemos que seleccionar el elemento, posicionarnos sobre eso, y cuando cambie de color, le damos clic. Y ahí aparece. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Y eso lo podemos hacer con todos de manera muy lenta, que claramente la idea es que no sea así. Entonces, como esto es un tipo de familia, digamos, de un tipo de familia de anotación o de referencia, ya nosotros le podemos dar clic a cualquiera. Ya, pues, vamos a seleccionar otro, por ejemplo el D. Voy a seleccionar el D y en la parte derecha me sale la paleta de propiedades, ¿verdad? Esta va a ser la primera vez en esta clase que vamos a indagar nuestra paleta de propiedades, ¿ya? Si se dan cuenta, dice, es tipo rejilla, ¿no es cierto? La familia rejilla, el tipo de familia va a ser burbuja de 6,5 milímetros, o sea que cuando yo plotee esto, esta burbuja va a tener 6,5 milímetros en mi papel, ya esa es también una gran diferencia y muy buena diferencia con AutoCAD, porque yo, la medida que yo le dé acá a nuestra letra o lo que sea, independientemente cuando la pasemos a nuestros planos, se va a escalar de acuerdo a la escala que nosotros les demos la vista. Se va a hacer de forma automática porque son familias paramétricas, ¿ya? En este caso son familias anotativas paramétricas y por eso es muy vital esto en la metodología BIM, porque se va actualizando todo de forma automática y evitando más encima el error humano, ¿ya? Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos extensión, tenemos nombre que tenemos acá. Entonces, si nosotros queremos modificar, digamos, esto de acá, ya que me salga la otra burbuja, nosotros vamos aquí donde dice editar tipo, ¿ya? Le damos clic a editar tipo y se nos abre esta ventanita. La familia es rejilla, ¿no es cierto? Tal cual como sale acá, rejilla. El tipo de familia es burbuja. Ya tengo otro tipo de familia igual, ¿ya? Que ustedes la pueden ir probando, ya, o modificar. Ahí les voy a enseñar. Esto es un nivel más elevado cuando entramos a la familia, le modificamos y todo el tema, ya, por eso vamos a ir paso por paso. Pero para que nosotros podamos, voy a bajar por acá, para que nosotros podamos aplicar ese cambio a todas nuestras rejillas, nosotros aquí en la parte inferior donde dice extremo 1 de símbolo de vista de plano está desactivado, solamente está activado el extremo 2. Y si yo activo el extremo 1, lo activé, ¿se fijan? Que lo activé, el extremo 1, voy acá abajito, le digo aplicar y miren lo que pasa. Aplicar y voilà. Magia. Vamos de nuevo. Vamos a seleccionar otro, a ver, el 4. ¿Ya? Porque son todos con la misma familia y el mismo tipo.
¿ya? Entonces aquí es un poquito, de hecho, por eso también les va a servir el tema de la norma chilena 1156 y todo lo que vamos haciendo, porque todo va jerarquizado, ¿ya? Entonces esta es la familia rejilla, ¿ya? Y es del tipo de burbuja, ¿ya? Ahí vamos a ir explicando un poquito más esto a medida que vamos avanzando, ¿ya? Cuando vamos creando nuestra propia familia. Entonces, si yo le doy al extremo 1, lo activo, y lo coloco acá, aplicar, y miren lo que pasa en el modelo. Se activan todas, perfecto. Aceptar. Entonces ya tengo todos nuestros ejes de manera como yo lo necesitaba. Siento que, por ejemplo, este quedó muy largo. Yo puedo seleccionar uno, y si se dan cuenta, se genera una línea segmentada, indicándome que están todos alineados, y está en formato 3D. Eso significa que si yo muevo estos ejes, se van a mover en conjunto y se van a mover en todas las plantas. Entonces yo aquí donde está esa burbujita chiquitita, justo en la intersección entre la recta y la circunferencia, si yo lo selecciono y mantengo el mouse hasta que cambie de color, recuerden, ven que cambia de color, lo selecciono y lo muevo. ¿Se fijan? Y se mueven todas juntas. Perfecto. Perfecto. Aquí puedo hacer lo mismo. ¿Se dan cuenta? Y ahí ya tengo mis ejes del proyecto. ¿Recuerdan cuando yo les comentaba que ya casi no ocupaba AutoCAD y que ocupo casi Revit? Yo sé que hemos visto casi la nada misma de Revit, pero yo creo que ya por lo menos se han estado dando cuenta de que por qué utilizo más Revit, ¿verdad? ¿O no? ¿O es idea mía? Es más fácil, profe. Es más rápido. Más rápido, ¿verdad? Es mucho más rápido. ¿Ya? Pero por eso aquí vamos a aprender a usarlo. Entonces, para esas personas que estén en una empresa y no lo utilicen, no sé, una empresa que genera proyectos y todo ese tipo de cosas, ya ahí pueden ya introducirlo para que vayan creciendo. Ya, entonces tengo mis ejes. Ya tengo los ejes, ya si se dan cuenta, acá en el navegador de proyectos yo estoy en el nivel 1. Si yo quiero ir al nivel 2, por ejemplo, le doy doble clic a donde dice nivel 2, acá, donde dice nivel 2, vamos a nivel 2, y también tengo los ejes, perfecto. Ya, los planos de techo. Los planos de techo es como los planos de cielo visto. ¿Ya? Yo sé que Pedro me entiende, que son esos planos donde sale todos los distanciamientos y cuestiones de artefactos como luminarias, sprinkler, todo lo que sea necesario, digamos, que es lo que utiliza el trazador para dejarle todos los puntos hechos a la especialidad que lo necesite antes de que los carpinteros tapen la estructuración de metalcom en el caso de que sea un tipo de cielo duro. Ya, ese, digamos, se refiere a la planta de techo y lo vamos a ir configurando de acuerdo a nuestra necesidad, porque también vamos a tener nuestro rango de vista, que lo vamos a ir viendo también, ¿ya? No quiero meter mucha información hoy día. Hoy día solamente los quiero motivar para que el próximo lunes estemos full, ¿ya? Y comenzamos con todo. Tengo los alzados. Entonces, yo como ya generé mis rejillas del proyecto, también tengo que generar mis niveles. Y para ello nosotros vamos a ir a cualquier alzado. Puede ser el este, el norte, el que ustedes quieran. Yo elegí el norte. ¿Ya? Y ahora aquí yo estoy viendo una vista en elevación, muchachos, ¿ya? Para que no se confundan. Estoy viendo una vista en elevación. ¿Ya? Aquí yo estoy en la pestaña del nivel 1, estoy en la elevación, perdón, en la planta del nivel 1, digamos, que es, de acuerdo a esta elevación, mi nivel 1 es el nivel 0. ¿Ya? ¿Se fijan? Y por defecto tengo dos niveles, el nivel 1 y el nivel 2, que son las mismas plantas que yo tengo acá y que vienen por defecto en la plantilla. ¿Se fijan? Entonces, si yo quiero generar, por ejemplo, o quiero cambiar el nivel existente, ya que está a 4 metros, ¿ya? Aquí, en esta parte, aquí nosotros nos tenemos que detener un poquito y quiero que entiendan. Ahora, le garantizo que de lo que yo diga van a entender por lo menos un 50-60%. Pero después cuando vamos utilizando nuestra herramienta de modelado, se van a ir dando cuenta a que yo me refería hoy día. Ya cuando nosotros cuando consideremos estos niveles, tenemos que considerar niveles estratégicos, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Porque, por ejemplo, cuando yo modele vigas, estas vigas se van a modelar desde el eje o de la planta que yo estoy trabajando. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en el nivel 1, esas vigas que yo genere se van a dibujar desde el nivel 1 hacia abajo. Si yo estoy trabajando en la planta del nivel 2,
Ya, si yo estoy trabajando aquí en la planta del nivel 2, esos ejes, perdón, esas vigas se van a dibujar del nivel 2 hacia abajo. Lo mismo pasa con los suelos, con los pavimentos y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, por eso tenemos que generar niveles estratégicos, ¿ya? Entonces, vamos a imaginar que este nivel 0 va a ser nuestro nivel de piso terminado. Entonces, yo acá, para cambiarle el nombre, tengo que seleccionar el eje y le doy otro clic encima. Cuando salga el encuadre sobre el nombre, le doy otro clic y me da la opción para cambiarlo. Entonces acá yo le voy a decir que este va a ser mi nivel de piso terminado del proyecto. Perdón, nivel de piso terminado. ¿Ya? Le coloco Enter y me va a decir, ¿desea cambiar el nombre de las vistas correspondientes? Porque esto está referente a la vista del nivel 1, ¿verdad? Entonces, si yo le coloco que no, solamente se va a cambiar acá en el nivel y no se va a cambiar en los planos de planta. Pero para que vamos ordenados y se entienda y no nos confundamos, yo le voy a colocar que sí. ¿Ya? Entonces, vean lo que pasa acá en el navegador de proyectos, en el nivel 1, cuando yo coloco que sí. Coloco que sí y miren, ¿me fijan? Ahora ya no se llama nivel 1, se llama nivel de piso terminado y va a estar en la cota 0. ¿Ya? Ahora, el nivel 2, vamos a imaginar que en esta ocasión el nivel 2 está, no sé, a ver, ya, imaginemos que nuestro nivel 2 está a 2.32, que va a ser mi nivel de piso terminado de mi segundo piso, ¿ya? Pero yo aquí tengo que tener cuidado, porque yo puedo generar un nivel para mi losa como tal, ¿ya? O puedo generar dos niveles, ¿ya? Puedo generar un nivel para mi losa, puedo generar otro nivel para mi pavimento, que no sé, vamos a imaginar que es cerámica, ¿ya? O puedo generar un pavimento sobre esa misma losa, al mismo nivel, pero van a quedar dos objetos en el mismo espacio. Por lo tanto, al objeto de pavimento yo le doy un desfase, por ejemplo, del mismo espesor del pavimento, imaginemos 2 centímetros, entonces yo le digo que va a tener un desfase de 2 centímetros, entonces eso se va a modelar en la parte superior y no va a quedar, y no van a quedar dos objetos en el mismo espacio. ¿Ya? Y como se lo prometí, lo más probable de lo que estoy diciendo entiendan un 50 o 60%, ¿ya? Y cuando estemos modelando como tal, vamos a ir viendo empíricamente cómo van cambiando todo y yo sé que ahí lo van a entender a 100%. De hecho, cuando vamos modelando, le voy a ir preguntando a ver qué desfase les voy dando para ver si van entendiendo o no, ¿ya? Entonces vamos a imaginar que yo aquí le quiero dar, a ver, son 220 más 10, ya, imaginemos 230. Voy a dibujar el nivel de obra gruesa del segundo piso, por ejemplo, ¿ya? Va a ser 230. Entonces acá yo, en vez de cambiar el nombre, ¿ya? En vez de cambiar el nombre, voy a cambiar la distancia. Entonces le doy clic acá a la distancia, le voy a colocar, ¿cuánto dije? 230. 230 centímetros. Le doy Enter y el nivel baja. Cambia. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Aquí también puedo hacer lo mismo. Si veo que está muy largo, selecciono uno. Veo que están alineados, está en forma 3D, o sea, eso quiere decir que si yo modifico esto, se va a modificar en todas las otras vistas, ¿ya? Entonces, si yo esto lo muevo acá, queda ahí y se corrige sin ningún problema. Vamos a ver si funcionó en otra vista. Ahí quedó un poquito más acá porque están en distinto. Si vamos a la sur, va a estar casi igual, ¿se fijan? Lo vamos a ir arreglando sin ningún problema. Si yo quiero modificar solamente una, en una vista yo me tengo que posicionar acá donde dice 3D y espero que cambie de color, le coloco 2D y se va a cambiar solamente la vista pertinente, ¿ya? Pero ahí lo vamos a ir explicando eso a medida que vamos arreglando nuestras ventanas gráficas, digamos, para nuestro proyecto ejecutivo, ¿ya? Entonces tengo mi nivel de piso terminado, que va a ser mi nivel 1, y tengo mi nivel 2, ¿ya? Entonces aquí hay que tener también en consideración que cuando nosotros generemos nuestra lámina y mandemos nuestro nivel de piso terminado al proyecto, en el título del proyecto va a decir NPT, ¿ya? Entonces ahí ustedes tienen que decir, a ver si coloco NPT o lo coloco, por ejemplo, planta primer piso, por ejemplo. A preguntar si quiero cambiar todo. Sí, perfecto. Planta de primer piso, entonces va a salir con ese nombre de título, ¿ya?
Entonces yo lo estoy contando para que vayan entendiendo a medida que después vamos trabajando, ¿ok? Profe, Sí, dígame. la cifra de los 230 y el 0, ¿usted lo configuró para que apareciera centímetros o qué? Porque a mí me aparece 230.00. Es por la configuración de las unidades que hicimos al principio. Ah, ya. Es que ya, ok, gracias. ¿Ya? En el nivel 2 yo le puedo dar clic aquí, vamos acá y le puedo decir planta, segundo piso. Ya. Yo luego que sí. Perfecto. Ya, y yo puedo generar otro nivel. Tengo 3 maneras. Y si se dan cuenta, ahora como estamos en una vista de elevación, se me activó el comando de nivel acá en la parte superior. Ahora lo puedo seleccionar, porque si voy a una vista en planta, se dan cuenta que se desactiva, porque aquí estamos trabajando en planimetría. Aquí estamos trabajando en planimetría, y acá en el alzado norte, que es una elevación, estamos trabajando en altimetría, digamos. Y por eso se me activa el comando de nivel. Entonces yo puedo seleccionarlo aquí, o con mi teclado escribir, vamos de nuevo ahí, en mi teclado escribir LL, ¿ya? O la otra opción que también le enseñé, que es seleccionar uno de los niveles y poner crear similar. Ya tenemos esas 3 opciones para crear el mismo elemento. Ya, yo voy a elegir acá el comando nivel y hago exactamente lo mismo. Me posiciono para dejarlo, digamos, todo alineado. Y le voy a decir que este, va a ser también, 220, sí, ya, vamos a decirle que este va a estar también a 230. Aquí, si se dan cuenta, me está saliendo la cota provisoria respecto al eje del segundo piso, perdón, al nivel del segundo piso, y hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Porque si yo me posiciono aquí, me sale la cota respecto al nivel 1, ¿ya? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Y lo mismo va a pasar con los niveles inferiores. Entonces acá yo le voy a decir, ya, y aquí hay que tener cuidado con algo. Yo antes de crear un nivel, tengo que procurar, voy a escapar acá, tengo que procurar que acá en la parte de aquí donde dice crear vista de plano tiene que estar activada. Ya, porque miren, ven lo que pasa cuando no está activada. ¿Ya? Cuando no está activada, ven lo que pasa. Vamos a generar un nuevo nivel. Salió de color negro. Salió de color negro y no me generó la nueva planta en el navegador de proyectos. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso. Entonces yo le digo nivel, le digo que efectivamente me genere una vista de plano. ¿Y qué tipo de vista de plano? Yo selecciono acá y me dice plano de planta, plano de techo, plano estructural. ¿Ya? Yo no quiero que me diga un plano estructural, yo solamente quiero un plano de planta y un plano de techo. Selecciono esas dos, le digo aceptar. Y aquí le digo que va a estar a 230 igual, respecto al nivel de la planta de segundo piso. 230. Y ahí me sale el nivel respecto a la cota 0. Y por defecto me lo dice como nivel 3. Me posiciono y vean lo que pasa en el navegador de proyectos. Le doy clic y en el navegador de proyectos ahora se me actualizó. ¿Se fijan? Me dio la planta del nivel 3. Voy a al nivel 3 y también están los ejes. Perfecto. Un flujo de trabajo espectacular. ¿Se fijan? Entonces tengo el nivel 3 y esto le va a llamar planta de cubierta. ¿Ya? Aquí ciertamente me va a mostrar desde nuestro cielo hacia abajo. O sea, aquí va a ser básicamente el mismo segundo piso. Pero cuando nosotros estamos trabajando la planta 3, nosotros vamos a configurar nuestro rango de vista, ya que este de acá, este rango de vista, que después se lo voy a explicar con más detalle, ya para que mostremos netamente lo que nosotros queremos mostrar. ¿Ya? Entonces yo este nivel lo estoy colocando, digamos, netamente porque quiero interpretarlo como la planta de cubierta. Este va a ser planta de cubiertas, ¿ya? Y después con mi rango de vista le voy a decir qué es lo que quiero mostrar. Entonces yo todo lo que modele, se va a modelar, en esta planta se va a modelar, por ejemplo, si hay una viga, se va a modelar desde este nivel hacia abajo. Entonces quizás me conviene quizás ponerlo por arriba sobre el nivel de la viga que yo voy a utilizar, por ejemplo. ¿Ya? Que claramente lo podemos ir corrigiendo a medida de la necesidad de lo que nosotros necesitemos. Pero como ustedes ya tienen su plano desde los ejes, con los niveles ya calculados y todo considerado,
esto para ustedes ya tienen toda esta información, ¿ya? Es solamente que tienen que ir vaciándolo acá, ¿ya? De hecho, pueden importar también la elevación y todo el tema, ¿ya? Pero solamente lo van a enseñar para la planta, ¿ya? Para que la vaya haciendo mucho más fácil. Es como calcar el dibujo, ¿ya? Ustedes lo van calcando, pero igual ahí tienen que tener cuidado, ¿ya? Tienen que limpiar lo más posible el dibujo para que no salgan tantas líneas y se confundan, ¿ya? Pero ahí lo vamos a ver la próxima clase. Ya, entonces ya tengo mis 3 niveles, mi planta de primer piso, planta de segundo piso, planta de cubiertas, ¿ya? Y aquí tengo actualizado mi navegador de proyectos, ¿se fijan? Por ejemplo, yo quiero generar, no sé, pues mi nivel de obra gruesa, este va a ser mi nivel de piso terminado, o sea, el nivel que va a estar sobre, no sé, la cerámica o la alfombra, el piso flotante o el porcelanato o lo que sea yo que tenga en mi primer piso. Pero yo voy a tener un nivel de obra gruesa, que es donde va a ser, a donde va a llegar el radier, o donde va a llegar la viga de fundación, ya, o la cadena de fundación, ¿verdad? Porque ahí todo después, todas esas vigas que como le llaman en obra, que son las vigas de amarre, todo eso, digamos, nos va a encajonar todos estos paños de radier que nosotros vamos a instalar. Depende del proyecto, porque también hay proyectos que quizás estas vigas de fundación están un poquito más abajo que el radier, y el radier tapa todo, ¿ya? O el radier va entre vigas de fundación, y después con el pavimento porcelanato, por ejemplo, queda todo bien tapado, ¿ya? Depende netamente de cómo ustedes hicieron su proyecto. Vamos a imaginar que yo voy a generar otro nivel acá, ¿ya? Y ahí depende de cómo ustedes quieran trabajar con su estrategia de modelado, ¿ya? Yo voy a generar otro nivel, y le voy a decir que va a estar a 2 centímetros bajo el nivel de piso terminado del primer piso. Entonces le coloco 2, Enter, y me sale ahí automáticamente el menos 2. ¿Se fijan? Yo me acerco acá y le doy clic que está alineado. Y por defecto me lo llama como nivel 4. Profe, sabe que se ve muy grande. Sí, lo que pasa es que, mira, acá nosotros estamos trabajando en una futura lámina que va a estar escalada a 1:100. Yo puedo, por ejemplo, escalarla a 1:50 y estos se van a actualizar de acuerdo a lo que necesitemos. Porque entendamos cómo trabaja esto. Esto está a escala 1:100, ¿verdad? Cuando está a escala 100, 1:100, esto va a tener una dimensión y esto una dimensión predeterminada, que en este caso son 8 milímetros. Entonces, si yo ploteo esto en una escala 1:100, las dimensiones del proyecto se van a ver así, y esto va a tener 8 milímetros, ¿no es cierto? Que lo que nosotros ya sabemos acá, si le damos clic en la plata de propiedad, dice que va a tener 8 milímetros. ¿Ya? Si queremos verlo, queremos entrar acá y todo el tema. ¿Ya? Entonces, si yo cambio a escala 1:50, el proyecto, los elementos del proyecto se van a ver más grandes, ¿verdad? Y las letras se van a ver más chicas. Aquí es lo que yo estoy viendo. O sea, las letras van a tener la misma dimensión, pero el programa está actualizando lo que yo voy a ver en el papel. Entonces, si yo coloco escala 1:50, el modelo se ve más grande, pero estas letras no es que se van a ver más chicas, van a seguir teniendo 8 milímetros, pero solamente se están adaptando a la nueva vista que va a ser una escala de 1:50. ¿Te fijas? Ya, es para que lo vamos entendiendo. Entonces acá yo, por ejemplo, selecciono el nivel 4, que fue el nuevo nivel que yo creé, y para que no esté pegada con el nivel de plantas de primer piso, si se dan cuenta, si yo me acerco, sale un símbolo como de un rayo, aquí. ¿Lo ven? ¿Ven ese simbolito como de un rayo? Entonces, si yo me posiciono encima, se cambia de color, ¿ya? Y si le doy clic, miren lo que pasa. Se quiebra, ¿se dan cuenta? Y yo, con esta burbujita azul, lo puedo dejar más abajo. ¿Fijan? Entonces, así ya tengo el nivel, digamos, pero ya no están sobrepuestos. Este, de hecho, también lo puedo seleccionar, lo quiebro y lo voy a dejar hacia arriba. ¿Fijan? Ahí se ve mucho más ordenado. Y bueno, usted ir regulando. Este lo puedo llamar, por ejemplo, nivel de obra gruesa. Ya. Y, pero aquí, a ver, vamos a hacerlo de nuevo. A ver, disculpen. Lo puedo cambiar, pues, pero lo quiero hacer desde el principio, para no confundirlos. Este va a ser el nivel de obra gruesa, pero para yo este nivel yo quizás no quiero generar una planta, digamos, en los planos de planta. Yo solamente quiero generarlo, no sé, pues como
una planta independiente, así que vamos de nuevo, vamos a la rejilla, le voy a decir que va a estar, perdón, a nivel, que va a estar a 2 centímetros, pero antes le voy a decir que solamente quiero que sea un plano estructural, por ejemplo, que es lo que va a considerar el arquitecto en este caso, por ejemplo, le pongo a aceptar, y aquí le coloco, ahí le coloco 2 centímetros, ¿ya? Vamos acá, lo alineo con el eje de aquí, perdón, con los niveles de acá, perdón, y ahí se me actualiza. ¿Se fijan? Ahora en el navegador de proyectos se me generó una nueva sección de elementos, ya que es planos estructurales, y ahí tengo el nivel 4, ¿se fijan? Entonces yo a este nivel 4, vamos acá, le voy a cambiar, le voy a generar nivel de obra gruesa, ya, le digo que sí, y se cambia y se actualiza de manera automática, lo selecciono, nivel de obra gruesa, lo rompo, y lo bajo, ya, voy a colocar escala 1 de 50, el del primer piso también lo selecciono, lo rompo, y lo desplazo. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, las plantas de arquitectura están en planos de planta y generé un nivel de obra gruesa que va a estar referido solamente a planos estructurales. ¿Se fijan? Entonces, de ahí hacia abajo va a estar el radier, por ejemplo. ¿Ya? Y el pavimento yo lo voy a dibujar en la planta del primer piso. O sea que la cerámica, imaginamos que va a tener 2 centímetros. Entonces, ahí yo voy a modelar mi pavimento. Así que muchachos, yo creo que eso ya es suficiente para la primera clase, así que lo vamos a dejar hasta acá, ya son las 10:28, estamos en una hora prudente, así que voy a ir a Meet, voy a detener la grabación y me quedo con ustedes por si tienen alguna